Existen lugares que parecen inofensivos, escenarios perfectos para unas vacaciones, una cita especial o simplemente una escapada de la rutina. Una cabaña en medio del bosque, una caminata por la vía del tren, una simple cita en un centro comercial. Situaciones cotidianas que, con un pequeño giro, pueden volverse pesadillas. Sombras que se deslizan entre los árboles, figuras de negro esperando en la distancia, personas que no son lo que parecen. Historias que comienzan con una sensación de incomodidad y terminan con el miedo clavado en los huesos. Las siguientes historias están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? El miedo no siempre se esconde en lugares recónditos. A veces, basta una caminata en lo desconocido para que lo inexplicable se haga presente. Lo supo bien un joven que, en busca de una aventura junto a su novia, terminó viviendo una de las experiencias más perturbadoras de su vida. Tenía amigos scouts que constantemente lo invitaban a sus excursiones, pero nunca había aceptado. Sin embargo, cuando le hablaron de una cascada que se formaba no muy lejos de la ciudad en época de lluvias, sintió curiosidad. Decían que el lugar valía la pena, que para llegar había que caminar 10 kilómetros en medio de la nada, pero que la vista al final lo compensaba todo. Pensó que sería la aventura perfecta para compartir un día entero con su novia. Cuando se lo propuso, ella aceptó encantada. Se preparó con todo lo necesario, incluso con el calzado adecuado. Él, por el contrario, no tenía nada apropiado para la caminata, pero en ese momento no le importó. Mientras conducía hacia el punto de encuentro, repasaba en su mente las indicaciones que le habían dado sus amigos. Dejaron el auto en el mismo sitio donde ellos solían estacionar, un pequeño descanso al costado de la carretera. Miró a su alrededor, buscando el primer punto de referencia, la vía del tren. Según le habían explicado, solo tenía que seguirla sin desviarse, y no habría forma de perderse. El único detalle inquietante del recorrido era el puente. No tenía pasarela ni espacio extra, solo las vías y un precipicio a cada lado. Aún así, le aseguraron que en esa ruta rara vez pasaba un tren. Tal como le habían descrito, no muy lejos de la carretera se alzaba la entrada de un túnel. Era un pasadizo de piedra que atravesaba la base de un cerro, extendiéndose por casi 200 metros en la oscuridad. Se detuvieron un momento frente a él. Sí, daba miedo, pero también hacía la experiencia más emocionante. Era el tipo de aventura que nunca habían vivido, y justo por eso decidieron seguir adelante. Atravesaron el túnel y caminaron sobre las vías del tren durante unos 20 minutos. La carretera había quedado atrás, y con ella, cualquier rastro de civilización. Solo el sonido de sus pasos rompía el silencio. Él hablaba con entusiasmo, seguramente intentando impresionar a su novia, cuando ella le pidió que se callara. «Pon atención a lo que está enfrente», susurró. Levantó la vista. A lo lejos, a unos 400 metros, ya se veía el puente. Pero antes de llegar a él, en la mitad del camino, había algo más. Dos figuras oscuras, agazapadas a ambos lados de la vía, estáticas, como esperando. Al principio pensaron que eran animales, pero sus formas eran extrañas. Continuaron caminando con cautela y tras dar unos pasos más, lo vieron claro. Eran dos hombres. Llevaban abrigos largos, oscuros, que les llegaban hasta las rodillas. En completo silencio, levantaron la cabeza y se giraron hacia ellos. Luego, sin prisa, empezaron a caminar en su dirección. «Vámonos», dijo su novia con voz tensa. Él intentó tranquilizarla. No podían cancelar todo por un par de extraños en la vía del tren, pero ella insistió. Algo no estaba bien. Mientras discutían, los desconocidos acortaron la distancia. Ya estaban a menos de 100 metros. Sus pasos eran lentos pero constantes, y entonces él lo vio. Uno de ellos llevaba algo largo en la mano.
algo que reflejaba la luz. Su pulso se aceleró. Era un machete. No dudó más. Tomó a su novia del brazo y empezaron a caminar de regreso. No corrieron, no querían provocar una reacción, pero lo sentían. Si ellos corrían, los otros también lo harían. Él no dejaba de mirar hacia atrás. Quería que supieran que estaba atento, que no los tomarían por sorpresa. Al pasar junto a un arbusto, vio una rama gruesa en el suelo. Sin detenerse, la recogió. No era mucho, pero al menos podría defenderse si era necesario. «Si nos alcanzan, tú corres», le dijo a su novia en voz baja. «No mires atrás, ve directo a la carretera». Faltaban 50 metros cuando giró la cabeza de nuevo. Uno de los hombres se desvió de la vía. Se perdió entre los arbustos que subían por el cerro. Del otro lado, a unos metros, el terreno descendía hasta un arroyo. Luego, la montaña se elevaba de nuevo. Estaban atrapados en un cañón. No había nadie que pudiera escucharlos si algo pasaba. Aceleraron el paso, casi comenzando a trotar. A lo lejos, por fin vieron el cerro y la entrada del túnel. Si lograban llegar allí, estarían a pocos metros del coche y de la carretera. Pero justo antes de entrar, él miró hacia atrás y lo vio. El hombre que los seguía también había comenzado a correr. Entraron al túnel con el corazón latiendo a toda velocidad. Pero algo extraño sucedió. El hombre no los siguió. Se detuvo en la entrada, inmóvil. Se adentraron hasta la mitad del túnel, donde la oscuridad se volvía espesa y cualquier sombra desaparecía. Se quedaron quietos. No podían verlo, pero tampoco oían sus pasos. Nos dejó en paz, pensó él, pero su novia no opinaba lo mismo. De pronto, se detuvo en seco, con la respiración agitada. «No quiero salir», susurró. «No quiero avanzar». A pesar de que la luz del otro extremo del túnel les indicaba que estaban cerca del coche, ella se negaba a moverse. Algo la paralizaba. «Regresemos», le pidió. «Nos están esperando afuera». Él sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No quería admitirlo, pero también lo sentía. Al final, le hizo caso. Regresaron lentamente hacia la entrada del túnel, donde hace apenas unos minutos habían visto a uno de esos hombres. Pero al salir, no había nadie. Echaron un vistazo rápido a los matorrales, a las sombras entre los árboles. Todo estaba en silencio. «Vayámonos por el arroyo», dijo él, señalando la dirección opuesta a donde los hombres habían desaparecido. Cruzaron el terreno con dificultad. Tardaron casi 40 minutos en atravesarlo, subir el cerro y encontrar una vereda que los llevó de vuelta a la carretera. Habían rodeado tanto que terminaron lejos de su coche. Tuvieron que caminar casi 1 kilómetro más sin ver un solo vehículo en el camino. Cuando finalmente llegaron, corrieron hasta el auto, lo encendieron y se miraron, sin poder evitar reírse. Fue ridículo, pensaron. Se sintieron tontos por haberse asustado tanto, pero al tomar la carretera de regreso, decidieron volver a la entrada del sendero para mirar el túnel una última vez. Y ahí estaban, las dos figuras de negro, una a cada lado de la vía, ocultas entre los matorrales. «Nos están esperando», susurró su novia con el rostro pálido. Él tocó la bocina, quizá para asustarlos, quizá para convencerse de que no había nada extraño en todo eso. Pero en cuanto los hombres lo escucharon, comenzaron a correr hacia ellos. Corrían como si su vida dependiera de ello, como si no quisieran que se fueran. Con las manos temblorosas, él giró el volante y aceleró. Logró tomar la carretera apenas unos segundos antes de que llegaran a ellos. En el espejo retrovisor, las figuras se desvanecían en la oscuridad, pero lo último que alcanzó a ver lo dejó helado. No eran normales, eran demasiado blancos, demasiado vacíos, como si no fueran de allí. A media hora de allí vivía un amigo del joven. Decidió llamarlo y pedirle refugio en su casa, ya que su novia estaba demasiado alterada. Apenas cruzaron la puerta, ella se desplomó en el sofá con el rostro pálido, incapaz de hablar. Mientras la madre de su amigo les preparaba un té para el susto, el padre los observó con una expresión seria antes de romper el silencio. ¿No sabían lo que dicen de ese lugar?
Srenia preguntó con tono reprobatorio. No era la primera vez que escuchaba sobre la zona, pero esta vez lo que contaba tenía un matiz distinto. La región, al parecer, era conocida por su fuerte carga magnética, un fenómeno que incluso había sido estudiado. Sin embargo, en los últimos años, algo mucho más inquietante había comenzado a ocurrir. Circulaban historias sobre grupos extraños, presencias desconocidas que merodeaban en la oscuridad, figuras encapuchadas que aparecían y desaparecían entre la maleza. No recomendaban a nadie acercarse. Fue entonces cuando algo en la mente del joven hizo clic. De repente, los dibujos extraños en el túnel regresaron a su memoria. En su momento, los había ignorado, creyéndolos simples grafitis o bromas de vagos. Ahora todo cobraba un sentido siniestro. Al menos nos salvamos de esos dos tipos, murmuró en voz baja. Su novia lo miró fijamente, con el rostro aún más pálido. ¿Dos?, preguntó con un hilo de voz. Un escalofrío recorrió su espalda. Durante toda la persecución, solo habían visto a dos hombres en la vía, pero uno de ellos se había ocultado en los arbustos antes de que el otro comenzara a seguirlos. ¿Dónde estaba él? Los había estado acechando desde otro punto, observando en la sombra sin que ellos se dieran cuenta. Durante años, una familia habían soñado con tener una casa propia, un refugio lejos del ruido de la ciudad. Finalmente, encontraron el lugar ideal. Un fraccionamiento recién construido, con calles amplias y silenciosas, rodeado de viviendas aún deshabitadas. La seguridad parecía garantizada, con vigilancia en la entrada y solo unas 30 casas en la privada. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad, el ambiente tenía un matiz inquietante. Más de la mitad de las casas seguían vacías cuando se mudaron, con ventanas oscuras y sin signos de vida. Al principio, aquello no parecía más que una señal de que el vecindario aún estaba en desarrollo, pero con el tiempo, el silencio de aquellas casas deshabitadas empezó a sentirse demasiado profundo, casi como si algo más se ocultara entre sus sombras. Semanas antes de la mudanza, conoció a un chico en un grupo de anime en Facebook. No tenían amigos en común, pero pronto comenzaron a hablar seguido. Él vivía en el otro extremo de la ciudad y después de varios días de conversación, se animó a invitarla a salir. Como no quería ir hasta el centro, le propuso verse en un centro comercial cerca de su nueva casa. Apenas tenía unos pocos locales abiertos, pero ya contaba con un cine y algunos restaurantes. Era un buen punto de encuentro. Él aceptó sin problema. El sábado le pareció el día perfecto. Su papá trabajaba, su mamá asistiría a una fiesta de cumpleaños con su hermana, y ella tendría tiempo de sobra para conocer en persona a su nuevo amigo. Aún no tenía idea de que esa simple cita cambiaría por completo su percepción de aquel lugar. Eran las 6 cuando salió de casa. El centro comercial estaba a unos 20 minutos caminando, así que decidió irse a pie. Pero justo antes de cruzar la calle, algo llamó su atención. Detrás de la cortina de la casa de enfrente, una figura oscura se asomaba en su dirección. Se quedó inmóvil por un instante. Aquella casa, hasta donde sabía, aún estaba vacía. Su primer instinto fue enviarle un mensaje a su madre para que avisara a la caseta de seguridad. Luego, sin mirar atrás, siguió caminando. En aquel entonces, le encantaba la tranquilidad de su nueva colonia. Pero esa tarde, algo se sentía diferente. El centro comercial no era la excepción. Igual que las calles alrededor, parecía un lugar deshabitado. Los pasillos eran largos y solitarios. Las tiendas cerradas hacían que todo pareciera sacado de una película de zombies. Caminó con paso firme, tratando de ignorar la sensación de incomodidad, y entonces lo notó. Alguien la seguía. Se giró discretamente y vio a una mujer, alta, demasiado alta, con el cabello lacio y negro, igual que su ropa, extremadamente delgada, con una piel que casi parecía tensa sobre los huesos. Al principio, intentó calmarse. No era más que una extraña coincidencia. Pero cuando notó que la mujer caminaba a la misma velocidad que ella, siempre a la misma distancia, el malestar regresó. Decidió probar algo. Al llegar a la primera tienda abierta,
Se detuvo frente al escaparate, fingiendo interés en los productos. Esperó a que la mujer la rebasara, pero ella también se detuvo. No miró la tienda. Solo se quedó de pie, observando un local vacío con un aire inquietante. El pulso le latía con fuerza en las sienes. No quería mostrarse nerviosa, así que reanudó la marcha hasta llegar a la fuente en el centro de la plaza, el punto donde había acordado encontrarse con Jorge. Él aún no llegaba. Tomó su teléfono y le envió un mensaje. «Apúrate, por favor», escribió. «Hay una señora rara siguiéndome». Jorge le respondió casi de inmediato. «Si quieres, espérame en el segundo piso, junto a la salida del estacionamiento. Ya voy en camino». Pero la idea de subir no le gustó. Esa zona del centro comercial estaba aún más solitaria. Al menos, donde estaba ahora, había algunas tiendas abiertas. Suspiró, tratando de tranquilizarse. Miró el reflejo de la tienda frente a ella. Y entonces, la vio. La mujer estaba justo encima de ella, en el piso de arriba, asomada sobre la barandilla, mirándola fijamente. El cuerpo se le heló. No hizo ningún movimiento. No quería que supiera que la había notado. Con los dedos temblorosos, escribió un mensaje lo más disimuladamente posible. «Por favor, apúrate». Y en ese instante, a través del reflejo, vio algo aún peor. La mujer sacó un celular de entre sus ropas y comenzó a revisar la pantalla con calma, como si estuviera esperando algo, como si estuviera revisando algo, o a alguien. En ese momento, todas las señales que hasta entonces habían pasado desapercibidas se manifestaron de golpe, como un balde de agua fría. Había aceptado una cita con un completo desconocido, alguien a quien solo había visto en 2 fotos. Y lo peor, lo más inquietante, era lo que no había querido notar. Minutos antes, él había asegurado no conocer el centro comercial, pero aún así, le pidió que lo esperara en la entrada del estacionamiento del segundo piso, un punto demasiado específico. Algo no estaba bien. Decidió escribirle de nuevo, fingiendo tranquilidad. Le dijo que ya se sentía mejor, que incluso se avergonzaba por haberse asustado sin motivo, y que subiría a esperarlo. Sin embargo, al acercarse a las escaleras, su instinto la frenó en seco. Algo dentro de ella gritaba que no lo hiciera. En el último segundo giró sobre sus pasos y corrió. Corrió sin mirar atrás hasta la entrada principal, donde, por suerte, un taxi esperaba con el motor encendido. Se subió de inmediato y le pidió al conductor que la llevara a casa. Al llegar a la privada, el guardia la estaba esperando con el ceño fruncido. Antes de que pudiera entrar, le preguntó si habían logrado ver a la persona que su madre había reportado. Sus palabras la dejaron paralizada. «Sí», dijo él. «Lo vi salir corriendo poco después de que tú te fuiste, justo cuando iba a revisar la casa». El aire se le hizo pesado en los pulmones. Según la descripción del guardia, era un hombre de unos 50 años, alto y delgado. Llevaba una peluca larga y vestía ropa negra de mujer. Era la señora que la había seguido en el centro comercial. Sacó su teléfono con las manos temblorosas y entró a Facebook. Buscó el perfil de Jorge. No existía. Se había desvanecido sin dejar rastro. Hoy en día, la casa de enfrente ya está habitada, pero cada vez que pasa por allí y ve que la luz de esa habitación está apagada y la ventana abierta, la misma sensación de angustia regresa. Un recuerdo aterrador que se clava en su mente, y el miedo de que, en cualquier momento, al girarse, vuelva a verlo parado ahí, mirándola. En octubre de 2015, una familia finalmente pudo permitirse unas vacaciones tras años de dificultades. Durante su infancia, siempre visitaban las cálidas playas del país, pero el destino esta vez sería distinto. Un bosque frío, donde la neblina se filtraba entre los árboles al amanecer, un escape perfecto del calor sofocante de la ciudad. Las cabañas, recomendadas por un familiar, prometían tranquilidad. Para ella, estudiante de fotografía, el lugar era un paraíso de sombras y luces, un escenario idóneo para capturar algo único. El viaje en carretera fue largo, y al llegar,
El cansancio pesaba sobre ellos. El dueño de la cabaña los hizo esperar antes de mostrarles el lugar. Mientras les explicaba, señaló un atajo entre los árboles, un sendero directo al pueblo que evitaba la carretera serpenteante. «Pueden llamarme si lo necesitan», dijo con voz grave, «pero aquí casi no hay señal». Luego, sin prisa, se alejó hacia un árbol alto, asegurando que desde allí podía captar algo más de cobertura. La familia se acomodó. Los niños jugaban fuera a pesar de la oscuridad creciente. Los padres comenzaban a preparar la cena. La joven decidió aprovechar el momento para darse un baño caliente y sacudirse el cansancio del viaje. El vapor se elevaba en la pequeña habitación, la humedad empañaba el espejo. Estaban rodeados de árboles, sin una gran vista, pero la atmósfera era idéntica a las fotos que había visto antes de venir. La niebla comenzaba a envolver la cabaña, deslizándose silenciosa entre los pinos. Cuando cerró los ojos bajo el agua caliente, un sonido llegó a sus oídos, algo parecido a una voz. Abrió los ojos, cerró la regadera y preguntó en voz alta. Nadie respondió. Solo el goteo del agua y el murmullo lejano del bosque. Volvió a enjabonarse, convenciéndose de que era su imaginación. Pero entonces lo oyó de nuevo, esta vez más claro, algo más que un simple sonido de la naturaleza, algo que parecía moverse muy cerca. Terminó de ducharse, pero el sonido seguía ahí, un roce persistente, irregular, como algo que arañaba la madera desde el techo hasta el suelo. Permaneció inmóvil, con el agua resbalando por su piel. Tal vez era una rama golpeando la cabaña con el viento. Pero recordó que, al llegar, no había visto árboles tan cerca. Un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió ignorarlo. No valía la pena alarmar a los demás por algo insignificante. Esa noche, el sueño fue inquieto. Fue la única en dormir sola, y por horas, sintió una respiración demasiado cerca. La fiebre la despertó varias veces, con el cuerpo empapado en sudor frío. Esa noche, el sueño fue inquieto. Fue la única en dormir sola, y por horas, sintió una respiración demasiado cerca. La fiebre la despertó varias veces, con el cuerpo empapado en sudor frío. En una de ellas, notó algo extraño. La puerta estaba abierta. Su madre estaba allí. Entró sin hacer ruido. Revisó la ventana y le dio un beso en la frente. «Ahorita vengo. No voy a quedarme contigo», dijo antes de marcharse. Por la mañana, mientras el aroma del café llenaba la cabaña, sus hermanos contaron que habían escuchado pasos durante la noche. Uno de ellos, que dormía en la sala, despertó al otro al oír un crujido en el piso de madera. Al principio, pensaron que era un animal, hasta que se dieron cuenta de que aquello caminaba en dos patas. El miedo los paralizó por un momento, pero reunieron valor para despertar a su padre en silencio. Él tomó un bate, ellos cuchillos de la cocina, y salieron a revisar. La noche era espesa. La niebla se enroscaba entre los árboles como si ocultara algo en su interior. Escucharon ruidos entre la maleza, pero la oscuridad era total. No vieron nada. Al amanecer, todos seguían inquietos. No podían disfrutar del viaje. Sus padres les advirtieron que no se alejaran de la cabaña, pero sus hermanos parecían entretenidos discutiendo estrategias de defensa, como si estuvieran dentro de una película de terror. Fue entonces cuando un nuevo sobresalto los dejó helados. Desde su cuarto, escuchó a sus hermanos alterados. Corrió hacia la sala y los encontró pegados a la ventana. Ahí, entre los árboles. Pensó que era una broma, pero cuando miró, su respiración se cortó. Algo se movía entre los troncos. Una figura negra, alta, demasiado grande para ser un animal. Se deslizaba entre la niebla con movimientos calculados, observándolos. Estaba a menos de 40 metros. Su padre quiso salir a revisar, pero le suplicaron que no lo hiciera. Propuso tomar la camioneta e ir al pueblo a buscar al dueño de la cabaña, pero al mirar la carretera, entendieron que no era buena idea. La niebla cubría todo de un tono azul apagado. La tarde ya estaba cayendo. Si aquello los estaba observando, significaba que sabía exactamente dónde estaban. Y quizás solo estaba esperando el momento oportuno para acercarse.
La carretera era demasiado solitaria a esa hora. Uno de los hermanos se ofreció a correr por el sendero hasta el pueblo, pero la idea fue descartada de inmediato. Nadie quería que alguien se adentrara solo en el bosque. Finalmente, solo el padre salió. Caminó hasta el punto donde, según el dueño de la cabaña, la señal era más fuerte y esperó pacientemente a que su mensaje fuera enviado. Tardó 20 minutos en regresar. El hombre le contestó que estaba en camino. Para entonces, la tarde se había desvanecido casi por completo. El exterior de la cabaña parecía sumergido en un filtro azul. La niebla era tan espesa que ocultaba los troncos de los árboles a la distancia. A pesar del miedo de hace unas horas, por un instante lograron relajarse. Tal vez todo había sido producto de su imaginación. Quizás solo alguien cruzaba el sendero y se asustaron sin motivo. Todos parecieron coincidir, excepto la madre. Con el rostro tenso, murmuró casi para sí misma: «No era nuestra imaginación. Anoche vi a alguien afuera de tu ventana. No quise decir nada para no asustarte, por eso me quedé contigo». La calma desapareció de inmediato. Sus padres comenzaron a discutir en el cuarto. Su padre no podía entender por qué ella no lo había dicho antes, pero su madre tenía sus razones. Y entonces lo escucharon. Pasos. Sobre la madera, afuera de la cabaña. Se acercaron a la puerta convencidos de que era el dueño. Pero al abrirla no había nadie. El silencio se hizo más denso, hasta que sonó una risa. No venía de un solo lugar, sino de todas partes. Lejana, pero a la vez demasiado cerca. Todos la escucharon. La madre y el padre salieron corriendo de la habitación, y en ese mismo instante, algo más ocurrió. Desde el cuarto de los hermanos se escuchó un golpe seco. Algo se movía con fuerza, como si empujara la pared. Entraron corriendo, pero no había nadie. El aire era espeso, y entonces la pared se movió otra vez. Salieron huyendo al carro. Justo cuando el padre iba a volver por las pertenencias de su esposa, el dueño de la cabaña apareció en su camioneta junto a otros hombres. El padre le hizo señas y le dijo que alguien estaba dentro. Dos de los hombres entraron a revisar cada rincón. Lo que encontraron fue peor de lo que imaginaban. Dentro de las paredes había una especie de refugio improvisado. Ropa vieja, restos de comida, un agujero en la esquina del techo. «Alguien ha estado viviendo aquí», susurró uno de los hombres. Al parecer, cuando la cabaña estaba vacía, esa persona se adueñaba de ella. Cuando llegaban huéspedes, se escondía en la estructura, moviéndose entre las paredes. Pero lo más perturbador fue descubrir que desde allí se podía acceder al baño, a la regadera. El dueño juró que nadie podía haber mirado hacia adentro, pero ella no podía dejar de pensar en la sensación de aquella noche. El sonido rasposo en la pared. En la sala y en la habitación de sus hermanos había rendijas, lo suficiente como para observarlos en la oscuridad. Decidieron no hacer público lo ocurrido. Aquel lugar era el sustento del hombre, quien insistía en que jamás supo nada. Pero según supieron después, nunca encontraron a la persona que se escondía allí. Y quizás todavía seguía en algún lugar del bosque, esperando a que la cabaña volviera a estar vacía. Cuando terminaron de revisar todo, ya eran casi las 5 de la mañana. El dueño de la cabaña los invitó a quedarse a descansar, pero a esa hora solo querían una cosa: irse de allí. 2 años después, cuando finalmente pudieron volver a tomar vacaciones, prefirieron regresar a la playa. «No sé qué pensarán ustedes», escribió en su relato, «pero voy a compartirles la experiencia más aterradora que he vivido». La familia jamás volvió a aquel bosque. Nunca más buscaron refugio entre la niebla, ni se alojaron en lugares apartados. La sensación de ser observados, de que algo se movía en la oscuridad, nunca los abandonó del todo. Aunque los años pasaron, en la memoria quedó la certeza de que alguien o algo había estado allí, acechándolos desde dentro de las paredes. Las vacaciones en la cabaña quedaron en el pasado. Los senderos en el bosque jamás fueron recorridos de nuevo, y aquel centro comercial dejó de ser una opción. Pero las preguntas aún persisten. ¿Quién o qué los acechaba entre los árboles?
¿Qué hubieran encontrado si hubieran seguido avanzando por la vía del tren? ¿Y qué habría pasado si aquella cita no hubiera terminado en una huida? A veces, las respuestas son lo de menos. Lo verdaderamente aterrador es pensar que, en este preciso momento, alguien más podría estar viviendo la misma historia y aún no lo sabe. Las historias de arriba están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Si llegaste hasta este punto, es porque eres valiente. Déjanos saber en los comentarios qué historia te impactó más y si alguna vez has vivido algo similar. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que aún sigues aquí.